Muy buenas tardes, bienvenidos al directo. ¿Cómo estáis? Así se ha presentado en Madonna di Campiglio las dos motos que van a ser protagonistas de este campeonato 2025, MotoGP 2025. Vaya presentación, y creo que va a ser difícil contener las emociones, no solo Márquez y Pecco, sino también nosotros, los medios, los informadores, los opinadores, los todólogos, toda la gente que hablamos de MotoGP. Va a ser muy difícil mantener la calma ante este espectacular año que se nos viene encima. Ya se ha presentado Ducati en este super evento en Madonna di Campiglio, y mucho que analizar y mucho que ver de lo sucedido, y con mucha ilusión y con calma porque han habido declaraciones ya por un bando y por otro, y vamos a analizarlas porque, repito, va a ser difícil contener las emociones, y es un año que se juega muchas cosas, y ya de por sí es un deporte, bueno, pues que a los pilotos llegan a veces a situaciones, ¿no? Pues que hay que, ¿no? Ya me entendéis. Y con Marc Márquez y Pecco Bagnaia, los dos luchando por lo mismo, y con dos pilotos que representan a dos, ¿vale? Rossi y Márquez, ¿vale? Con Pecco va a ser difícil, y bueno, vamos a ir poco a poco porque el evento ha sido espectacular, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver un poco de imágenes, un poco las declaraciones, y vamos a, sobre todo, leer vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido, ¿de acuerdo? Bienvenidos al directo, lunes 20 de enero. Ya respiro un poco más, porque ya está, se ha presentado la Ducati, Márquez, declaraciones, ya sabemos lo que tenemos. O sea que ahora mismo ya esto de las presentaciones va a ser un poco de bajona, porque ya está, se ha presentado lo mejor. Ahora ya lo que venga, KTM, LCR, Honda, Yamaha, como que os va a dar a todos igual, ¿no? Pero iremos intentando hacer los vídeos para motivarnos de cara a este inicio de campeonato que está a la vuelta de la esquina, ¿de acuerdo? Bueno, se ha presentado el Ducati, ya el plato fuerte, y ahora vamos a analizarlo. De entrada, P1 al directo para Joan Rico. Hola desde Alicante, Joan Rico, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. P2 para Ricardo Jones. Buenas, Luis, ya estamos con ganas de que empiece esta temporada. Estamos todos locos, tío. Joan Rico, ¿qué tal? Daniel Veiga, buenas tardes. P3 para Daniel Veiga en YouTube, ¿qué tal? Vamos con Twitch. Brian Quiroz 2122, buenas desde Andorra. Bueno, desde Andorra, ¿qué tal? Frasari, P2 para ti, Frasari, ¿qué tal? Y bueno, y P3, bueno, Frasari, P3, has puesto un tercer comentario. Poco a poco Twitch, que cuesta mucho en Twitch, pero bueno, hola Harry Callahan, hola Alberto Barañano, se me ha puesto ganas de encargarme una Panigale. Bueno, esa es otra, ahora hablaremos también de eso, ¿de acuerdo? Las declaraciones de Marc hoy muy honestas, voy a por el Mundial. Bueno, está guay. Buenas tardes, Luis, y todo al rojo, como dice Marc Márquez, y también un saludo para Manuel Burillo, que para mí es como el sabio de MotoGP. Manolo, ¿estás viendo el vídeo? Que estaba ya un poco, se está viendo la cámara ya, no estaba muy fino hoy, así que un saludo, Manolo, que la gente se acuerda de ti aquí en el canal, ya lo ves, Qué bien le queda el rojo al 93, dice Jordi Mena, pues sí. Víctor 0470 P3 en Twitch. Ahora sí, saludos desde Panamá. Buenas tardes desde Pamplona, dice Faust. José Miguel Alaminos Moreno, la Liberty ha sido una decepción. Es igual que la 24. Totalmente la Liberty ha sido eso. Cosas que yo cada vez me fijo menos. Has visto que no he dicho nada de eso, de ese aspecto, porque, bueno, hay más temas para que vamos a hablar ahora. Así que, bueno, Juan Carlos López, buenas tardes al personal desde México. Muy buenas. Bueno, chicos, se ha presentado Ducati, se ha presentado Marc. Ha sido un subidón verlo. La primera foto que se ha visto por ahí con Marc ha sido ya cuando se ha puesto el primer vídeo de introducción, ¿no? Que ha sido, pues, los pilotos, ¿no? Hablando, que lo han hecho con la inteligencia artificial, la traducción también. Ok, y cuando se ha visto esta foto, la gente ya estaba en las redes, ya poniendo fotos de Marc en las redes, ya a tope. Ya está de rojo, ahí ha sido la primera imagen de Marc. Bueno, ha sido un evento, repito,
pues muy glamuroso de Ducati, en el que al principio han ido pasando pues celebridades, ¿no? Ha sido una primera mitad muy comercial, obviamente, para eso están, para ser una primera parte muy comercial, ¿ok? En la que ha hablado Audi, han hablado Audi, bueno, de políticas, de intentar esa conexión de que la gente, esa cultura, ¿no? De comprar esa marca, ¿no? De enganchar al público, ¿no? Ha salido después Domenicali, obviamente, a sacar pecho de todo lo que está haciendo Ducati. Los números de Domenicali han sido espectaculares. Cuando empezó a hablar de victorias y podios y todo lo que ha conseguido Ducati, espectacular. A lo Steve Jobs, cuando presentaba Steve Jobs las keynotes de Apple, con los resultados de Apple y tal, me ha parecido exactamente lo mismo. Y obviamente han hablado de la parte comercial, que decía Alberto Barañano, ¿no? Tú fíjate lo guay que es Ducati, que Pecco ya lo tienen consagrado en Italia y tal, pero llega Márquez. Tú fíjate las fotos, las dos fotos que tienen aquí, cómo sacan pecho de los pilotos que son los que realmente hacen las motos y luego la gente de la calle las puede comprar. Esa conexión, lo que decía Alberto, ¿no? Quiero una Panigale, ¿no? Es que ahora todo el mundo quiere una Panigale, obviamente. Deberíamos estar pendientes de las ventas de este año de Ducati, de este mes de enero ya, a ver si con Márquez han dado ese subidón o no, ¿no? Pero tener una marca como Ducati, ser el CEO, ¿no? Y tener esta carta de presentación con Pecco y con Márquez es espectacular, ¿de acuerdo? Espectacular, ¿no? Obviamente después ha pasado al apartado de los pilotos, cómo van a manejar eso, ¿no? En el box, que no hay problema, que somos gente que lo gestionamos bien. Ahí ya hablando de Marc Márquez y de Pecco Bagnaia. Y después sí, ya ha empezado pues el tema ya... Ah, no, también ha hablado el CEO de Lenovo, también ha hablado de cómo pues Ducati trabaja con todos los sistemas informáticos y todo el rollo, ¿no? Que son dos marcas que van ligadas de la tecnología, bueno, de todo el rollo este, y ha sido, pues bueno, un inicio pues bastante comercial, muy chulo, por cierto, muy chulo, en el que se ha acabado hasta el momento que ha entrado Gigi Dall'Igna, que aquí ya ha empezado lo bueno. Cuando ha entrado Gigi Dall'Igna, ya ha empezado lo bueno, ya ha empezado a hablarse de lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Por cierto, han hecho una presentación, un teaser de esos que se llama, ¿no? De los pilotos de Márquez y de Bagnaia, que da yuyu. O sea, ahora mismo los pilotos que van a competir en el Mundial de MotoGP, Martín, Acosta, Viñales y todos, estos, cuando vean este vídeo, ¿sabes? Que es la presentación que han hecho aquí en el directo, ¿no? De Pecco y de Marc, los mejores momentos del año pasado. A mí no sé vosotros, pero a mí se me han puesto los pelos de punta, tío. Yo estaba viendo el vídeo y digo, ¡buah, tío! ¡Qué tensión esto! Vamos a empezar a vivirlo este año, pero con los dos de rojo. Fíjate, los adelantamientos de Marc, las celebraciones, las luchas, todo. Y acaban con el vídeo de Jerez, creo que cuando Jerez se tocan y tal, ¿no? O sea, que a los de MotoGP les va la marcha, obviamente, ahora hablaremos de eso, pero ha sido una introducción brutal para vender de la mejor manera posible los dos pilotos. Yo creo que ha sido el evento de Ducati con mayor expectación en cuanto a pilotos. Siempre recordáis que siempre Ducati tenía una especie de esto pendiente con la afición, con pilotos top, ¿no? Tenían a Stoner, que llegó, se hizo top, pero en principio no era top cuando llegó, se hizo top en Ducati, y siempre era una deuda pendiente transmitir esos pedazos de pilotos a la gente, ¿no? En Honda pasaba, en Yamaha pasaba, Ducati estaba Idobi, estaba allí Iannone, llegó Lorenzo, no cuajó la cosa, al final, aunque ganase. Pero claro, este año, con esta presentación y estos dos pilotos, ha sido espectacular. O sea, era la piel de gallina. La gente estaba ahí con piel de gallina. Yo estaba viendo el Twitter y era espectacular. La gente, las fotos y la sensación de ver a los dos ya, ¿no? Hablando a Pecco Bagnaia y a Marc Márquez, ¿vale? Sí, son magníficas. Son magníficas. Las dos son de calle, Harry. Era la Super Sport y la Superbike, ¿vale? Pero bueno, por cierto, hay una imagen por ahí en Twitter que está causando también sensaciones muy fuertes en el ambiente marquista. La tengo por aquí en Twitter, la he cogido. Y es esta imagen de Marc Márquez besando el 9. Kissing number 9. Oh, I know what he's doing. O sea, la hemos calado, ¿sabes? La hemos calado esta imagen de Marc Márquez besando el 9.
Ok, esto es motivación pura y dura para la gente que ansía ver a Marc ganando todo el mundial, empezando por Marc Márquez, y esta ha sido una de las imágenes motivantes también de esta introducción, ¿de acuerdo? Pues bueno, ha empezado así el evento con estas imágenes, con todos estos... Y sí que ha habido un poco de decepción en cuanto a la moto, porque ha sido una moto, pues bueno, igual, básicamente. Es cierto que Gigi Dall'Igna ha sido el primero en hablar y el primero en poner en escena las novedades, y ha dicho una cosa muy interesante, que no toman riesgos, o sea, no se vuelven locos a la hora de evolucionar la moto. Si no hace falta, si van ganando, van haciendo pues lo que hemos dicho siempre, van pasando el trapo. No sé si eso se refiere también, que ya es un poco rebuscado también esto, ¿no?, a pensar que igual hay un piloto que, bueno, pues que tiene otras prioridades y quizá haya que arriesgar más para ese otro piloto. Ya lo veremos. De todas maneras, Gigi Dall'Igna ha dicho un titular: no hay problema en hacer 2 líneas de evolución. Esto lo han hecho muchas veces en Ducati, lo ha dicho Dall'Igna, lo hemos dicho también en los canales muchas veces en otros vídeos, que Gigi Dall'Igna no tiene ningún problema para hacer cosas diferentes. Uno lleva un chasis y el otro otro chasis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y que si Marc Márquez y Pecco Bagnaia deciden llevar cosas diferentes, obviamente, como ya ha pasado, lo hemos visto muchas veces encadenados, hemos visto a Martín llevar uno, a Pecco llevar otro, a Martín llevar un basculante del año 23, siempre se han visto cosas así en Ducati, o sea que no tiene por qué ser noticia este año que veamos a uno con una cosa y a otro con otra cosa, ¿de acuerdo? Otra cosa sería que lo que coja uno, a veces, por ejemplo, lo que ha cogido Martín, pues la ha venido a Morbidelli y tal, y a Pecco quizá el año pasado lo que se quedó Pecco no le sirvió a los demás, se quedaron todos con otras piezas, ¿no? O sea que al final veremos si lo que coge Marc es más solo para él, o gente también puede beneficiarse, porque al final, si tenemos a Pecco, que el año pasado ya era un poco singular en ese aspecto, y tenemos a Marc, que es otro piloto singular, veremos el año 26 qué es lo que pasa, ¿vale?, con las evoluciones, porque esto puede llegar a un límite realmente interesante. Bueno, pues preciosas las imágenes de Ducati, rojo, la moto es preciosa, da igual si la han hecho la misma pintada, ¿no?, del año pasado, a mí me encanta, ¿ok? Y es bastante prometedor todo lo que podemos esperar, ¿de acuerdo? Por cierto, Pecco Bagnaia poniendo su número. Esta imagen me encanta esta imagen, es la he utilizado para portada. Marc Márquez arrodillado delante de su moto. ¿Qué pensamiento, ahora mismo? ¿Qué estará pensando ahora mismo Marc Márquez en este momento? Todo al rojo, todo al rojo, Pero bueno, aquí el equipo Gigi Dall'Igna, por ejemplo, esta la ha puesto para la cabe, porque luego hay otra que al revés, ¿no?, que está Gigi sentado en la moto de Marc. Pero es cierto que la cabe, creo que preguntaba a los vídeos, ¿dónde se sentará Gigi Dall'Igna, no? La primera foto que se ha visto ha sido esta, luego ha habido otra, que no sé si la tengo por aquí o no. Creo que sí, no la tengo por aquí, no, esta no es. No, la tengo en Twitter, la he puesto en Twitter, pero hay otra también en la que Gigi Dall'Igna se sienta en la moto de Marc también, ¿vale? O sea que tablas de primer día, un culo para cada moto, ¿vale? O sea que no ha habido problema en eso. Y precioso el evento, preciosa la moto, preciosa Ducati, preciosa Audi, precioso todo, precioso los gestos, los pilotos, las ilusiones. Esta foto es brutal. Marc Márquez, todo al rojo, brutal. Pero bueno, vamos ya a hablar un poco de lo que han dicho los pilotos, lo que ha pasado. Ya hemos visto que pues que el evento ha generado muchísima expectación, y el título, como os he dicho antes, del vídeo es un poco una advertencia, ¿vale? Porque viendo como las declaraciones ya de los pilotos el primer día, de Pecco y de Marc, más de Pecco, aunque vamos a escuchar lo que ha dicho Pecco exactamente, con esas declaraciones tan picantonas que ya están por las redes dando vueltas, ¿no? Pero sí que es cierto que MotoGP, la web de MotoGP, el promotor del campeonato, está claro que quiere guerra. Ya está. Yo siempre lo he dicho que a MotoGP le gusta el salseo,
y le gusta encender hogueras, tío, ¿vale? Este es el tweet de MotoGP, ¿ok? If Pecco isn't able to win, then I have to win. Bueno, si Pecco no gana, ¿vale? Tendré que ganar yo, ¿vale? Lo que dice Márquez, atención a esta de Pecco, ¿eh? I will let Mark not be the gentleman. I'll always be one. Ojo a esta, ¿vale? También. Esto ha sido todo preguntas de la parte de MotoGP, ¿ok? En la que ha provocado, pues, titulares ya como este de Motorsport, ¿no? Que es, dejaré a Márquez ser el malo. Yo soy un caballero y no cambiaré. Este titular ya es, lo ha dicho, parecido. No estoy acusando a Motorsport ni mucho menos, pero ya es un titular de hoguera. Esto es ya meter el tronquito, la pastillita esa blanca del encender y meter ya la cerilla, ¿vale? Porque así da pelo. Dejaré a Márquez ser el malo, entrecomillado, ¿eh? El malo. Yo soy un caballero y no cambiaré. Ya empezamos acusaciones de que ese es el malo y yo soy el bueno. Eso es lo que llega a la gente, pero ahora vamos a ver por qué ha dicho esto y el contexto de esto, ¿de acuerdo? Y de quién sale esta pregunta, ¿no? Esta pregunta, porque esto es una pregunta que sale ya, como digo, pues de la web de MotoGP, ¿de acuerdo? Bueno, esta ha sido la de Pecco. La de Marc ha sido, bueno, también esas... Esto lo hacen todos los pilotos, ¿eh? Marc ha sido muy correcto, yo creo, no estoy, ¿vale? Pero llega a un box donde hay un piloto consagrado. Lógico que la primera palabra la tenga él, ¿vale? Marc, yo lo que he escuchado, lo que he entendido es que no está obligado a ganar, pero está obligado a luchar por el Mundial. Es lo que yo he entendido, ¿de acuerdo? Pero que está clarísimo que hoy Marc ha dejado claro que el que tiene que ganar es Pecco. Y si tú no ganas, ya ganaré yo. O sea, si tú no espabilas, ya espabilaré yo. Es un poco lo que se ha entendido de estas declaraciones ya cruzadas el primer día, ¿de acuerdo? Bueno, las primeras declaraciones de Pecco han sido, yo creo que un poco sacadas de... no de contexto, pero el contexto de estas declaraciones sí que son un poco menos de lo que parece, ¿ok? ¿Por qué? Porque el comentarista de MotoGP ha sido el que le ha dicho a Pecco que Marc no es un gentleman. Es lo que le ha dicho eso el comentarista de MotoGP. Entonces Pecco le ha dicho, si él no es un gentleman, dejaré que lo siga siendo y yo seré lo mismo que soy yo, ¿vale? Es como que la etiqueta no se la ha puesto a Pecco, se la ha puesto el comentarista a Márquez, ¿ok? Y Pecco pues la da por buena y ha dicho, bueno, pues que se quede él así y yo seré lo que soy siempre, ¿vale? Porque, bueno, vamos a escucharlo porque él le ha preguntado si él iba a cambiar de cómo es y ha dicho, no, yo no voy a cambiar, ¿vale? ¿Vale? Y vamos a escucharlo porque lo tengo por aquí, ¿ok? ¿Dónde estamos? Play. Mentioned the small improvements. I'm sure you, like many of us, watched the documentary that Ducati put out over the winter period. In particular, the scene with Davide when he was begging you to be less of a gentleman. Now, opposite in the box with Marc is maybe one of the most ungentlemanly riders on the grid. Marc will win at all costs. So are we going to see less of a gentleman from Pecco Bagnaia this year? I let him to be the ungentleman. I be the gentleman, and I will always be like this, and I will not change anytime. ¿Habéis oído, no? Puede que Márquez sea el menos gentleman del box, del paddock, porque quiere ganar a toda costa. Eso es lo que le dice el comentarista a Pecco Bagnaia. Entonces Pecco Bagnaia, como él lo ha sentado, ha dicho, bueno, pues dejaré que lo sea y yo seguiré siendo un gentleman. No voy a cambiar. Eso es el contexto real de lo que ha pasado. Pero claro, ya veo que esto, como siempre, se va a hacer una pelota y van a ir saliendo pues titulares que Pecco ya está señalando a Márquez. Ha sido el primero que ha provocado estas declaraciones, ha sido el reportero de MotoGP que le va a la marcha junto con el tuit. Por eso digo que va a ser difícil contener la armonía en el ambiente, porque en la propia presentación de Ducati, el de MotoGP
ya le ha dicho que Márquez no es un gentleman y que si él se va a volver como Márquez y tal. Bueno, ha sido espectacular, tío, es espectacular, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que Peco podía haber respondido de otra manera, porque esto al final, quieras o no, provoca estos titulares, ¿ok? Y al final, pues estos titulares, depende de cómo se interpreten, pues bueno, pues pueden llevar a pensar que Peco ya se está metiendo con Marc, ¿vale? O sea que yo os he puesto ahí el audio, está clarísimo, si entendéis inglés, está clarísimo que el locutor ha sido el que le ha puesto esa afirmación sobre Márquez, que puede ser que Márquez, ¿vale?, no sea un gentleman, pero claro, lo dice en el buen sentido de la palabra, no está señalando a Márquez, porque claro, aquí han puesto el malo, o sea, gentleman, and gentleman, no sé qué traducción sería la correcta en castellano, un señor, un señor, no sé cómo sería, ¿no? O sea, un señor, un tío que no es un señor, no sé, un villano, no sé lo que sería, pero malo, la han entrecomillado Motorsport malo porque la traducción es muy difícil de hacer, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo lo traduces en castellano? Pues ha puesto malo entrecomillado, que claro, yo pues lo entiendo, ¿no? Pero claro, no deja de que Márquez ser el malo, tío. Ya empezamos, tío, ya empezamos. Pero bueno, va a ser difícil y ya te digo yo que estos dos tíos son muy competidores, muy exigentes en la competición, ¿vale? Y muy competitivos, perdón, joder, vaya cómo estamos hoy, muy competitivos y no van a dar su brazo a torcer, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver qué han dicho los pilotos, porque como siempre, mira, la traducción de Motorsport tampoco es literal, ¿vale? I let Mark not be the gentleman, I'll always be one. No dice I let Mark, dice I let him be a gentleman, not be the gentleman. O sea, es una traducción un poco diferente, pero bueno, al final I'll always be one. Bueno, pues él siempre será un señor, ¿no? Así que esto ha sido un poco, yo creo que ya el inicio de lo que puede pasar. La gente dirá, mira, qué exagerado. No, yo aviso de que el primer día ya estamos con estas, ¿de acuerdo? Oye, por cierto, todo esto, el culpable ha sido Ducati, porque esto viene todo de esa presentación, de ese vídeo que hicieron Ducati, los últimos grandes premios, para ver cómo se vivieron los últimos grandes premios, los últimos días del Mundial, y en los que Tardozzi le decía a Peco que no podía ser siempre un señor, un gentleman, debía ser un poco más cabroncete en ese aspecto, que yo me enfadé. O sea, hice un vídeo quejándome porque digo, mira, tío, deja Peco que sea como sea, ¿sabes? No le metas, porque Jorge Martín le entró, le cruzó la línea, se fue fuera, pisó el verde 5 veces, y como no le dijeron nada los comisarios, pues bueno, pues hazlo tú también, ¿no? Y Peco dijo, no, yo no, esas cosas no las hago, ¿sabes? Entonces, yo estoy con Peco o con los pilotos que quieren ser señores y no hay por qué tentarlos a que pase esto, ¿vale? Entonces esa pregunta ha sido de MotoGP, ha sido por eso, ¿no? Porque le preguntaban si iba a hacer caso a Tardozzi en que iba a dejar de ser un señor este año, ¿no? Pero bueno, veremos que al igual va de señor y luego el tío hay que dejarlo también, ¿vale? En la pista se llevarán bien. Bueno, competitivos, gracias Harry Callahan, estoy hoy lunes, tío. Así que poco a poco. Bueno, chicos, vamos con las declaraciones de los pilotos, ¿ok? Porque vamos a ver primero qué ha dicho el bueno de Marc, ¿vale? Estas declaraciones que os voy a leer son declaraciones que no suelen salir en los medios, en los vídeos, ¿no? Sino son declaraciones que hacen ellos después con los periodistas, que los periodistas luego las meten en los medios y las podéis ver en varias páginas web y tal, ¿no? Vamos a ver si se va el anuncio. Lo que ha dicho Marc Márquez en esta presentación a los medios de comunicación, ¿ok? Vale, está por aquí. No se trataba de volver a ganar, sino de continuar su carrera o dejarlo, dirá a los periodistas después de que en el escenario de Banana y Campiglio hablara de cómo vestir el rojo de Ducati, le dio las proverbiales. Bueno, vale, le volvió las mariposas al estómago, ¿de acuerdo? Vestir estos colores tiene un significado y expectativas de las que el español es muy consciente, ¿vale? Vamos a ver qué ha dicho Marc. Cada vez que te embarcas en una nueva aventura, todo es diferente, inicia Marc. También lo fue el año pasado con Gresini, lo que marca la diferencia dentro de un equipo de fábrica
publicidad, mira, de Volkswagen. Es que no se trata de quién es el número 1 o el número 2, sino de cuánta experiencia tienes dentro del equipo. Tengo mucha curiosidad por descubrir qué hacen específicamente en el box que los que hacen tan competitivos y con un rendimiento tan dominante en los últimos años. El objetivo del equipo será ganar como siempre. Aquí la primera reflexión de Marc es que habla un poco en esta tendencia de la moto la hacen los ingenieros y todo aquello, ¿no? La moto, el equipo es el ganador y somos dos pilotos que al final, pues, ¿vale? Somos los que nos aprovechamos un poco de ese equipo ganador, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue el momento en el que decidiste que era el momento de cambiar y que esta era la moto que necesitabas, ¿no? Te preguntan a Marc. No se trataba de ganar o no, hombre, un poco así, yo creo, pero bueno, sino de continuar la carrera o dejarlo. Antes de dejarlo necesitaba saber si el problema era yo o lo que quería o lo que sería capaz de hacer en la mejor moto. Cuando vienes de una situación tan difícil, es importante empezar sin presiones y con el equipo de Gresini hemos hecho un excelente trabajo que me ha permitido conseguir la moto en el equipo oficial. Intentaré trabajar dando lo mejor de mí y obtener los mejores resultados posibles, ¿de acuerdo? Pecco es la referencia. Es cierto que en 24 he cometido errores, pero si no te arriesgas, no ganas. ¿Ok? ¿Cómo gestionarás las expectativas muy altas que se te depositan, ¿Ok? Esta pregunta es muy buena, Tendrás que luchar con Pecco, que será el primero de tus rivales. Pecco es el piloto que ha cerrado primero y segundo en los últimos años. Él es la referencia. Ganó 11 carreras. Es cierto que también cometió errores, pero si no enfrentas riesgos, no puedes ganar 11 carreras. Siempre hay un compromiso. Así que aprenderé mucho de él para encontrar el mejor nivel para mi estilo de conducción. ¿Vale? Habla cuando llegó a MotoGP con 20 años, tal. ¿Ok? ¿Qué piensas de los otros rivales de esta temporada, no? ¿Puedo crear una atmósfera peligrosa pensar? Puede crear una atmósfera peligrosa pensar que Ducati ganará el campeonato. Como equipo consideramos a los rivales al mismo nivel que nosotros. Bueno, eso no se lo cree nadie, pero bueno. Porque estamos en MotoGP. Yamaha podría llegar a Malasia con una nueva moto y con Quartararo, que es un piloto muy fuerte. Lo mismo ocurre con KTM o Aprilia. Lo que aprendí luchando contra ellos, cuando Vicioso en 2017, es que nunca hay que tomar a los propios oponentes. De un año a otro la situación siempre puede cambiar. Bueno, ya la veremos esto, ¿vale? De momento, si no gana él, ha dicho antes, tendré que ganar yo, ¿vale? O sea, el segundo piloto más viejo de parrilla, ¿no? Tengo más experiencia, pero el enfoque es el mismo. Tienes que ser rápido. Si lo eres, ya es más fácil de controlar. El hombre es el único animal que puede cometer el mismo error 2 veces. Se puede aprender de los propios errores. Con la experiencia se puede acercarse de manera diferente, pero siempre hay que mejorar para enfrentarse a esta nueva generación de pilotos. Para estar en el equipo oficial has renunciado, a muchas cosas. Hemos visto que has tenido que renunciar a tu patrocinador histórico Red Bull. Por cierto, sí que lleva Monster en el mono, pero en el casco no. El casco es su espacio, el espacio de los pilotos. Ahora me queda claro que solo es el casco, ¿vale? Entonces, yo pensaba que las partes personales, el mono quizá, tampoco lo llevaría. Y no, el mono sí que lleva Monster, pero en el casco no yo. Creo que ha puesto Estrella Galicia, ¿de acuerdo? No se ha puesto Monster en el casco, ¿de acuerdo? No tendré nuevos socios en el casco. Mantuve un compañero, Estrella Galicia, que me ha seguido durante muchos años, desde 2011. Siempre me han apoyado mucho y estoy feliz de haberme firmado un nuevo acuerdo con ellos para tenerlos en el casco. O sea, en el casco va Estrella Galicia, ¿de acuerdo? Bueno, llegué con 10 años a Honda, ingenieros de comunicación. Bueno, prefiero haber sido campeón de MotoGP más joven que ser el más viejo. Bueno, ya veremos también esta, ya veremos, ¿vale? Bar de 2013, la historia. ¿Cómo juzgas tus resultados 2023? ¿Ok? Estoy satisfecho sobre todo con la manera que me las arreglé durante el año, con las sensaciones que poco a poco me han
devuelto a ser competitivo. Para mí la decisión de ir a Gresini fue la mejor elección que pude hacer. Ahora vamos a un equipo oficial en el que las responsabilidades y las expectativas son más altas, pero también lo son las opciones a tu disposición. El equipo está ahí, la moto también. La última palabra ahora está en manos del piloto. Cero excusas. Márquez, cero excusas, ¿eh? La tecnología tal, bueno, la tecnología me da igual, que ya sabemos lo que va a decir. El año pasado tuviste que adaptarte a Honda, tal. Obviamente en el equipo oficial tienes más facilidad. El año pasado, ojo que aquí creo que dice que en el equipo oficial te puedes liar más también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Obviamente en el equipo oficial tienes más facilidad. El año pasado con el equipo de Gresini fue fantástico, pero en un equipo oficial el método de trabajo es diferente. Ya han empezado a explicarme varias cosas y tienes que usar toda esta información para poder tomar de inmediato la mejor dirección en la moto, ¿ok? Honda y Ducati no se pueden comparar una moto para tal. Bueno. ¿Cómo estás físicamente? ¿Está bien? No es el mismo chico de 20 años, pero está bien físicamente. ¿Qué te impresiona de Gigi Daliña? El año pasado Gigi fue muy claro conmigo. Lo que aprecio es su transparencia y su honestidad con todas las personas. Todavía recuerdo que en cuanto llegué me dijo cuál sería el material a mi disposición. Después, cuando firmé con el equipo de fábrica, pensé, ahora tendré un pequeño regalo. Pero no fue así, porque continué con el mismo material. Creo que Gigi es una persona de palabra y lo confirma todo el año, lo confirma todo el apoyo mostrado a Martín la temporada pasada. Bueno, esto me acuerdo que el año pasado cuando se firmó por Ducati ya se esperaba, ¿no? Las ganas, ¿no? Que le den algo, que no, que está firmado. Y ya está diciendo Márquez, ya lo dijo en su día también, pero bueno, está bien, ¿eh? Bueno, con Hamilton y poco más. Bueno, Marc Márquez, declaraciones de Marc Márquez. Y vamos ahora con las de Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia, que también ha hablado. Vamos a ver qué ha dicho Pecco Bagnaia, porque Pecco tiene una tarea muy importante, que es la de no fallar. Es lo que más se le va a pedir a Pecco esta temporada, que no falle, porque el año pasado tela lo que falló el tío. Vamos con las declaraciones de Pecco Bagnaia. Marc Márquez es un estímulo. Quiero aprender de él y vencerlo. Ok, ahora lo dirá él, pero dice que ya ha aprendido, que intenta aprender cómo ser más rápido a izquierdas. Ok, el objetivo es volver a poner el número 1 en la moto, ¿no? Daliña me dijo, es más fácil, atención, es más fácil aprender a no caer que aprender a ganar. Frase de Gigi que le ha dado tranquilidad a Pecco, El año pasado habría sido campeón si hubiera sido capaz de esperar. Mea culpa, ¿vale? Mucha mea culpa de Pecco, de poder él pararlo, que es lo que decíamos, ¿no? Él puede esperar, pero para mí no quita que la razón o de los contactos que ha tenido, él tenía, bueno, pues no tiene la culpa, pero sí que es cierto que puede evitarlo, puede evitar esos problemas, ¿de acuerdo? Aunque no sea culpa suya, ¿de acuerdo? Pero al final deja de sumar, ¿no? Vamos con lo que ha dicho Pecco. Claro, ciertamente va a ser un buen invierno con la luna de miel y tuve mucho tiempo para reflexionar y pensar. Fue agradable estar con solo mi mujer y relajarme, sin dejar nada en el azar. He entrenado de todos modos, tengo la suerte de estar con mi mujer, tal. El campeonato siempre comienza antes, cada vez hay más compromisos, hay que intentar encontrar tiempo para entrenar. Seguimos. ¿Qué cambia desde el punto de vista mental de no ser más el campeón del mundo en vigor, ¿no? Honestamente no es tan diferente, porque el objetivo es siempre ganar. Lo que cambia es no tener el número 1 en el carenado, pero quiero volver a hacerlo. El año que viene quiero correr con ese número, teniendo en cuenta lo que pasó la temporada pasada. Encontrarme corriendo con el 63 me dio mucho que pensar, porque he demostrado ser el más fuerte, pero no fue suficiente, así que todavía hay que mejorar. Valentino Rossi le dijo que le faltaba un 5%, ¿no? Porque claro, un 5% es más de gestión que no de crecimiento, porque, bueno, es algo simbólico, dice, ¿no? Lo del 5%. El año pasado gané 11 grandes premios, si hubiera ganado 10 y me hubiera costado una vez menos, me hubiese caído una vez menos, habría sido suficiente para convertirme en campeón. Al final no es algo que se encuentre en la actuación pura,
ese no es mi problema, sino es en otra cosa, tío, ¿sabes? O sea, que ese 5% de más no es un poco el problema. El problema es gestionar el 5% que ya tiene, ¿vale? Que fue un poco lo que despuntó del resto, ¿no? El año pasado. Gigi Daliña me dijo una gran verdad, que es mucho más fácil aprender a no caerse que aprender a ganar. ¿Cómo se hace? Atención, Tardozzi, porque apunta a Ducati, también. Y esto tienes razón, o sea, tienes razón. He pasado horas analizando y revisando muchas veces mis errores, las peores carreras. En primer lugar, siempre he querido llegar lo más adelante posible, pero me di cuenta de que a veces es mejor esperar. No siempre me caí por mi culpa, pero también es cierto que en más de una situación no habría terminado en el suelo esperando y con esos puntos podría haber ganado el título. Lo que hemos dicho antes, Tengo que mejorar, aunque a veces me caí cuando estaba tranquilo. Atención a esto, como en Barcelona y Malasia. También tenemos que mejorar como equipo en algunos momentos. Nada especial, solo se trata de hacer nuestro trabajo normalmente sin presionarnos. El año pasado, esto ha generado también comentarios en las redes, ¿no? Oye, que se está quejando del equipo. Sí, el año pasado, vosotros porque muchas veces en los demás medios no lo dicen, pero en el canal lo comentamos varias veces. Ahora me acuerdo de los grandes premios, pero había hasta 3 grandes premios de que la moto no funcionaba el viernes, y él decía que era algo técnico de la moto, y luego lo encontraban. Pasó hasta 3 veces eso, sin contar además con lo que pasó en Le Mans, que en Le Mans la moto falló y tuvo que retirarse por culpa de la moto. O sea que tuvo 3 o 4 grandes premios complicados en los que algo pasó en Ducati, un error técnico que le hemos localizado. Siempre dice lo mismo, ¿no? Hemos encontrado un error técnico el viernes y el sábado lo hemos localizado y tal. Pero ya pierdes un día, ya tienes que tirar de Q1, a veces de Q2. Entonces, eso hace que el fin de semana tenga otro carácter, ¿de acuerdo? Y ha señalado el equipo. O sea, que tela, Tener a Márquez a tu lado es sobre todo una motivación, le pregunta. Encuentro la motivación en cualquier cosa. La llegada de Marc es un cambio como cuando llegó Bastianini. Hombre, yo creo que es un poco más, ¿no? Creo, ¿no? La diferencia es que Marc ha ganado 8 títulos. Hombre, pues es una gran diferencia, ¿vale? Y es, sin duda, un gran ejemplo bajo el punto de hambre de victoria, ¿de acuerdo? Intentaré vencerlo, pero también aprender de él. ¿No cambias tu actitud?, te pregunta. No voy a cambiar mi enfoque porque esté Marc. Quiero vencer a todos porque quiero convertirme en campeón del mundo. Solo tengo que mejorar y continuar con mi constancia en términos de trabajo. ¿Ok? Nunca he tenido problemas con ningún otro piloto. Esto es cierto y creo que nunca los tendré. Sé lo fundamental que es trabajar juntos y, sobre todo, en esta fase del campeonato, unir fuerzas para llegar a la mejor situación técnica. Lo estamos haciendo y seguiremos así. Siempre es bueno tener un compañero de equipo fuerte. Intentaré vencerlo porque para mí es un estímulo. Atención a la pregunta, ¿Esperas juegos mentales? Conmigo no funcionan. Repito, ¿esperas juegos mentales? Responde, conmigo no funcionan. ¿Quieres un compañero de equipo que te permitió crecer? Tuve muchos y recuerdo muchos episodios. La primera vez que fue Moto3, cuando mejoró, gracias a Jorge Martín, siguiéndolo en mojado. En MotoGP, digo Miller. Juntos hicimos un gran trabajo para construir el mejor ambiente en el box y crear lo que Ducati es ahora. Marc es una novedad, pero ya intenté el año pasado aprender de él para ser más rápido en las curvas a izquierda y seguiré haciéndolo. Un campeón como él es una motivación. No solo ganó 8 títulos, sino que logró hacerlo incluso cuando no tenía la mejor moto. Tela, Esto, vamos, es una verdad como un templo en el 16, 17 y 18, 16, 17 y 18, la mejor moto la tenía Dobby, de calle. Por eso a veces decimos, ¿no? La gente dice, no, es que perdía mano a mano con Dobby. Hombre, es que, joder, es que solo el hecho de estar
peleando con Dobby esta última curva, ya era meritorio, no, lo siguiente. O sea, que si al final le ganaba a Dobby por moto, ¿sabes? Pues bueno. ¿Dónde estamos? Un campeón como él es una motivación, vale. Bueno, pues intenté ser competitivo como él cuando la situación no sea la ideal. Frase clave también para Pecco. Intentaré ser competitivo como él, cuando la situación no sea la ideal, ¿ok? Mira, esta frase es la que Marc le puede dar el campeonato a Marc, que es que Marc es un tío que, lo dijimos en el otro día, los puntos fuertes y flojos de Marc y Pecco. ¿Os acordáis que hicimos un vídeo que puse a verlo? Con los puntos fuertes de Marc y de Pecco, que a Marc, pues cuando las cosas van mal, cuando la situación no es la ideal, Marc de puta madre. O sea, es al revés. Cuando van todo muy bien, a Marc es cuando más le cuesta. Pero esas situaciones pasan muy pocas veces. Pasan más veces situaciones que no son ideales que no ideales. Entonces, sabe, hay Pecco, que hay Marc. O sea, cuando él tenga un mal día, Marc va a estar arriba. O sea, Marc va a estar siempre muy arriba. Que luego él esté muy fino y le acabe ganando una carrera así tipo Jerez y tal, vale. Pero es que si Pecco quiere ganar a Marc, tiene que rozar la excelencia en muchas carreras. Porque Marc no necesita tener todo ideal, como ha dicho aquí Pecco, ¿vale? O sea que Pecco sabe que tiene que trabajar en eso porque Marc en eso es más fuerte o más regular que Pecco Bagnaia, ¿de acuerdo? Pues bueno, chicos, así han sido las cosas en Ducati. Pecco y Marc se han presentado. Yo creo que es más lo de los medios y la gente que podamos exagerar un poco las cosas que vayan pasando, ¿no? Como esto de MotoGP, ¿no? Que han sido los que han iniciado un poco estos titulares, ¿no? De que Marc es el malo y yo soy el bueno, ¿no? Que ha dicho Pecco. Y claro, esos titulares ya empezar el año fuerte, ¿eh? Así que nada, chicos, así está Ducati con Marc y con Pecco. Imágenes brutales de los dos. Marc besando, como hemos dicho antes, el 9. Las Ducati Lenovo preciosas. Por cierto, la evolución, que no se me olvide, de Gigi, chasis, ya he hablado de chasis, ya he hablado de whole shot, he hablado de novedades y de que si hay que arriesgar más, tienen más ideas, pero que como son riesgos de momento no los cogen. Veremos cuando en Sepang las demás motos demuestren su evolución, si es así, veremos después qué hace Ducati, pero luego llegan los problemas, también, cuando haces evoluciones más radicales. Luego conseguir el compromiso. Ahora mismo Ducati está en una situación buena porque va poniendo cosas que saben que van a lo seguro. Van bueno, la apuesta ganadora siempre, ¿no? Cosas que saben que con eso siguen arriba. Pero si alguien hace un poco de revolución y tienen que hacer revolución ellos, veremos lo que pasa después, si van a ser también tan o no competitivos, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, así se ha presentado Ducati. Ya está todo en marcha. Ya está. Marc de rojo, brutal la imagen, le queda brutal, preciosa a Marc, el rojo, o sea, le queda espectacular. Y veremos qué pasa. Déjame revisar un momento el Twitter antes de cortar el speech para irnos al chat. Ya me están llamando. Uy, me han llamado, espérate. Que no me deje nada por aquí. Eventos guardados. Vale, por cierto, Germán García, ¿vale? En Twitter. Esto va en contra, o sea, es la otra cara, la cara buena, ¿no? De la gente. He dicho que los medios, en este caso MotoGP, han sido un poco los que han intentado hacer eso, ¿no? De hacer ese titular para crear esa expectación, ¿no? Pero tú fíjate el ambiente que se ha respirado allí, ¿no? Unas 300 personas han soportado el frío y una ligera nevada para ver las Ducati GP25 de Pecco Bagnaia y Marc Márquez en el centro de Madonna di Campiglio. Muchos aplausos para el 63, atención, y una pancarta de unos fans dando la bienvenida al 93. Se va ganando el cariño ducatista. Pienso igual que Germán, ¿eh? Pienso que... y aquí está Pecco, Marc. Tío, qué imagen, tío. Madre mía. Y aquí la gente, pues mira, aquí aplaudiendo a los dos, ¿ok? Aquí los dos.
y aquí la pancarta de Welcome Marc 93 a Ducati. Bienvenido Marc a Ducati. Así que yo creo que los pilotos son lo suficientemente inteligentes como para mantener la calma y hablar en pista, básicamente, bajo reglamento, bajo normativa, y no creo que debamos hacer eso que ha hecho este señor de MotoGP, que ha sido pues ya decir que, bueno, pues esa titular de que Marc no es un gentleman, así que ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a su altura? O sea, ¿qué? Pero bueno, pues nada chicos, hasta aquí el speech de la presentación de Ducati y vamos en 3, 2, 1 con el chat. Bueno chicos, aquí estamos en el chat. Por cierto, ayer fue, ¿no? Ayer hicimos chat te lo diré mañana. Hicimos chat de la Noche de Reyes. Estuvo guay, me gustó, estar con el chat. Y bueno, al final éramos bastantes y se fue creciendo, así que, ¿vale? Pues bueno, la Ducati vuela con novedades, ya debe ser cósmica. Bueno, es lo que te decía, Harry. Novedades, hasta ahora son novedades seguras. Veremos esa revolución si no hace que pierda un poco, que ya ha pasado esto. Te recuerdo el 22, que Gigi ya quiso más, y pico, calma. Y el 22 se lió una buena, en el 22, con Ducati, tuvieron problemas, así que no es la primera vez, Una pregunta, ¿entonces Marc ha cambiado Red Bull por Monster? No. Marc Márquez, su casco, la parte personal de la equipación, el casco pertenece al piloto. Es lo único. En el casco puede poner lo que quiera, bueno, si no entra en conflicto con uno de abajo, ¿no? Pero en el casco, en vez de llevar Monster, que Monster, aparte de patrocinar a Ducati en la moto y en la vestimenta del piloto, que también es del equipo, la vestimenta y la moto es del equipo, y el casco es del piloto, ¿de acuerdo? Pues Monster le hizo una oferta a Marc Márquez para llevar Monster en el casco y Márquez no la quiso. Márquez llevará Estrella Galicia en el casco y aparca Red Bull hasta que salga de Ducati o acabe con Monster, ¿de acuerdo? La relación indirecta con Monster, ¿de acuerdo? O sea que ha sido así. Harry Callahan, ¿se ganará a la afición italiana? Yo creo que también. Marc está muy ilusionado. Es un gusto verle como un niño con zapatos nuevos. Es increíble ver el camino hasta aquí. 2 años antes era impensable. Pues sí, tío. Pues sí. Hay algunos tweets también de esto, que has dicho. Espera si lo tengo por aquí. Mira, este colega de Twitter, OVT MotoGP. Aquí están los 3 años, lo que tú decías, ¿no? Honda, Gresini, pam. Tú fíjate, tío, los 3 años que decías, en el 23, en el 24 y en el 25, ¿Cómo cambia, Madre mía, Bueno, esa es la 22, ¿no? Esa es la 22, creo. No sé qué moto es esa. Pero bueno, es igual. Honda. Vale, Carlos Cox. La primera carrera ha puesto mi cabeza que Marc queda 1, Peco 2 y Jorge 3. Toma, ya estamos con la porra. Jorge Cardona, Luis, ¿viste el vídeo de los mejores momentos? Mostraron a Martín, pero todas las tomas a Martín lo estaban adelantando. Oye, lo tengo por aquí, el vídeo, Lo hemos visto hace un momento. Lo vamos a poner aquí, ¿vale? Jorge Cardona, ya que lo has pedido, lo tengo por aquí. ¿Dónde está este vídeo? Aquí, ¿vale? Vamos a fijarnos porque aquí dice Jorge Cardona que en todas las imágenes que sale Martín es que lo están adelantando, hombre. Ahí está Peco, wow, tío. Sí, ahí hachazo a Martín. También adelantan a Alex, por cierto. Aquí los dos luchando. Qué bueno, tío, qué bueno. Buah, esta imagen de Tardochi, así, buah. Es para hacer un GIF de estos, tío. Bueno, aquí tenemos las mejores. He quitado el audio porque siempre hay música y sale el copy.
Casco Estrella Galicia. Totalmente. Ahí dando a Martín, como tú decías. Muy buenas, Luis. Esto empieza Rosso Pasiones, Rosso Ducati, Rosso Pecco. Ay, madre mía, madre mía. Marc le ha dado varios besos al 9. También lo tenemos esto, también lo tenemos por aquí. El tweet de los varios besos al 9, que lo tenemos por aquí, chicos. Vamos a ponerlo también para volverlo a ver, los que estáis llegando ahora en el directo. Aquí tenéis los besos que decís que le ha dado al 9 Marc Márquez, haciendo así, ¿vale? Ahí lo tenéis, Marc Márquez dándole los besos. Marc en las declaraciones muy cauto, no me lo creo, dicen por aquí ya, ¿eh? Hombre, nadie se lo cree, básicamente. El tío va a ir a muerte, básicamente. Pues sí. Luis, puede haber muro, aunque no lo digan, a Ducati, o Ducati mantendrá la política actual de compartir info. No va a haber muro, no puede haber muro. O sea, si hay muro, el contrato lo tienen que volver a escribir, ¿sabes? O sea, no puede haber muro. O sea, no puede. Si hay muro ya, es que esto es para reventar ya. Si estuviese muro, no, en principio no puede haber muro, pero... Marc está muy ilusionado, es un gusto verle como un niño con zapatos nuevos. Es increíble ver el camino hasta aquí. Lo hemos leído antes, vale, tío. Lo hemos leído antes. Buenas noches, ¿qué tal, Lineos? Gracias, Carrie Hallahan, canal secundario de Luis. Gracias por recordarlo. Gracias. Y hay periodistas con mala leche. Creo que se aprovechan de que quizás Pecco no sepa llevar bien el tema de las declaraciones y hacen para que Pecco diga declaraciones bomba. No lo sé, pero en serio, estas declaraciones, yo creo que, bueno, no he visto reacciones porque he estado trabajando. Ahora miraré las redes, pero estas declaraciones, empezar así una presentación, yo no lo he visto en mucho tiempo, ¿sabes? Iván Moreno, ¿qué pasa, tío, Iván? Marc y Pecco se sabe que van a estar fuertes, pero ¿crees que será Martín capaz de estar al nivel con Aprilia y Aprilia mantener el nivel toda la temporada sin altibajos? Me encantaría que fuese así, ¿sabes, Iván? Pero la Aprilia, lo que le ha pasado el año pasado era el agarre, tío. O sea, que no sé, es que no sé a qué se debe esa falta siempre continua de agarre todas las motos con el neumático ese nuevo. No lo sé. Pero veremos. Ahora hay una... Es que tampoco... Hoy es tarde también para leerla. Lo haremos mañana, si acaso. Hay otras... En Motorsport, aquí en Motorsport, hay una noticia de las novedades de Aprilia y es espectacular, ¿eh? O sea, tenéis que verla porque explican todo lo que ha hecho Aprilia este año y es una pasada, ¿eh? O sea, que tú te lees eso y dices, joder, este año sí, ¿sabes? O sea, después de leerte la noticia de Motorsport de Aprilia... mira, vamos a poner por aquí, ya que Iván ha sacado el tema. La tengo por aquí. Es brutal, pues es espectacular, mira, técnica MotoGP, las primeras novedades que se ven en la Aprilia 25, Tú te vas mirando la noticia esta de Motorsport y es una pasada. Los bigotes delante nuevos más pronunciados para abajo, ¿vale? Los bigotes delanteros. Después... las aletas pequeñas, bueno, han sido modificadas también para estar más en compenetración con las laterales, ¿de acuerdo? Con las de atrás, Las aletas pequeñas también nuevas. El conducto, el de abajo, el que envía aire abajo de la moto, también lo han modificado. Esta, mira qué boca, tío. Mira qué bocón que tiene la Aprilia, tío. Espectacular. Al lati del cupolino sono, no sé qué. El S-Duc, vale, el S-Duc. Mira, fíjate esto, tío. Fíjate este apéndice, tío, en el radiador abajo. Espectacular, este apéndice. Fíjate lo currado que está este apéndice, También es nuevo este. Los conductos. Mira este conducto de aquí atrás, que va a los escapes. Este conducto de aquí se ve que tira aire a los escapes. ¿Lo ves este aquí arriba? Que cruza con el chasis. Fíjate, donde está la R de Aprilia.
no, la P de Aprilia. Fíjate, tío, el conducto está aquí arriba, espectacular. Y mira este, Iván. Bueno, míratelo, tío, porque vas a flipar. Bueno, ¿qué, tío? ¿Cómo se quita esto? Y mírate esto, las aletas, la ventilación. Mira, lo que te decía, ¿ves este? ¿Lo ves o no? Es increíble, tío. Está súper currada. Mira el del basculante desde arriba. ¿Ves el espacio que tiene, la superficie para que haga presión el aire? Mira desde atrás. Fíjate, tío. Fíjate. Es increíble, tío. Joder. Espérate. Y la última, que me ha parecido una locura, la última. Los conductos inferiores, los conductos del carenado inferior que cogen el aire y lo tiran para abajo. En la Ducati el aire lo coge y lo tira por fuera, o sea, entra y sale por fuera, y aquí lo lleva para dentro de la moto. O sea, es espectacular, ¿sabes? El S-Duc, que se llama interiores, el aire no lo saca para afuera, lo mete para dentro del carenado, tío. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular, tío. Lo de Aprilia es una pasada, tío. Una pasada. Mira, por cierto, y luego estos apéndices aerodinámicos no los quería ni Aleix ni Maverick. Y aquí dicen, no, como son nuevos, Martín y tal, que se lo coman con patatas. O sea, le han vuelto a meter lo que desecharon Aleix y Maverick. Ellos lo están recuperando, tío, ¿sabes? Porque creen, datos en mano, debe ser positivo. De hecho, no, estos tíos tienen que llevar esto. O sea, igual han hecho la moto más ágil por un lado, y ahora sí que pueden llevar esto. La moto era muy tablón, la otra. Quizá ahora es menos tablón y ahora sí que pueden meter esto, ¿vale? Pero estos apéndices de Batman, según aquí está este artículo, que tienes que leer todos, pues los estimaron Maverick y Aleix, ¿eh? O sea, brutal, ¿eh? Brutal. Sí, ilusionan. Por eso digo que después de leer esto, piensas, este año sí. Pero, claro, tío, no sé, yo siempre, sabéis que soy muy negativo en esto, que igual, ojalá me equivoque, pero soy bastante negativo en todo esto y no sé, parece que Ducati siempre tiene algo por ahí, que no sabemos lo que es, que hace que, bueno, pues que esté ahí arriba, tío, ¿sabes? Bueno, más cosas, chicos. Aprilia depende del neumático que Michelin ponga en pista. Bueno, pues es otra manera de decirlo también. ¿Crees que Ducati a simple vista no he visto mucho? No sé si te has fijado en algo de las motos de la presentación. No, la moto, lo ha dicho Gigi, las novedades las traerá a Sepang, no aquí. Novedades a Sepang, y son cosas en principio que no son muy radicales, ha dicho, ¿vale? Pero la moto de aquí es la del test, básicamente, no se ha visto nada. Y siempre hace lo mismo Ducati, ¿eh? En las presentaciones nunca se ve nada. KTM también hace bastante lo mismo, muchas veces. Meten motos sin actualizar porque, ¿qué pasa? Que si tú metes aquí el alerón de turno, como hace Aprilia, pues la gente copia para Sepang. Entonces, ¿qué ellos qué hacen? Van a Sepang y meten todos los paquetes nuevos allí, porque así ya lo ponen y ya no hay tanto tiempo para copiar, ¿sabes? Es un poco la historia. Entonces aquí no ponen tantas novedades. Bueno, lo de Aprilia, tío, es que esta moto creo que es de, yo qué sé qué año es, tío, esta moto. 22, no sé qué año es esta moto, pero, ¿sabes? A veces ponían hasta la 20, cuando la primera Track House era una Aprilia antigua, tío, ¿sabes? Si alguien se cree que Mar va a verlas venir, Mar no tiene medida y le importa un carajo Ducati, Pecco, etcétera. Viene a comerse el mundial. Toma ya, tío, toma ya. Sí, ahora falta que funcionen estas cosas, totalmente. Pero bueno, no sé. De entrada, ¿qué postura coges en pretemporada? Pues bueno, pues a ver si van a llegar, ¿no? Pero yo lo del neumático trasero, a ver, lo hemos dicho muchas veces el año pasado, que el neumático nuevo 24 funcione con la 23 y no con las motos 24 hechas por las demás marcas, ya te dice que Ducati tiene algo por defecto ya que hace que funcione el neumático, porque si el neumático es nuevo y la moto es la del año pasado, a mí que alguien me explique cómo funciona mejor el neumático nuevo en una moto del año pasado y una moto hecha KTM Aprilia con el neumático nuevo no funciona. A mí que me lo explique alguien, ¿sabes? Técnicamente.
O sea, que decir que por defecto, o sea, Ducati ya hace funcionar bien a estos neumáticos, a esta tipología de neumáticos de Michelin, ¿vale? O sea, que si no, que alguien me lo explique a mí. Hombre, Marc está siendo diplomático. Es que el primer día no es para decir lo que ha dicho, esto que ha pasado con Pecco. No es el primer día para hacer esas declaraciones. Obviamente Marc ha estado pues como tiene que estar, ¿sabes? Correcto, ya está. El primer día no va a estar a liarla, ¿sabes? Ya a la presentación, tío. Totalmente diplomático, totalmente. Para mí, Ducati aerodinámicamente parece la más simple y la mejor. Yo es que creo que el secreto no es ese, pero bueno. Yo me moriré sin saberlo, tío. Así que... Bueno, chicos, hora de directo ya. Hora de directo. Y mañana a ver si puedo hablar con Manolo para hacer el vídeo, porque tiene una novedad de su equipo que explicar, muy buena, ya explicará él mañana si puede. Manolo no puede entrar, estaba malo hoy, le he dicho si podía entrar y estaba malillo, y me ha dicho que no, que mañana ya veremos, pero hoy no, así que... Pepe Rubianes. Hola, te sigo. Últimamente eres bueno, gracias por tu saber y tu tiempo. Marc sí que ha cambiado Oakley por Carrera. Eso no lo he visto, ¿eh? No lo he visto. No lo he visto eso. Bueno, chicos, hasta aquí el directo, ¿vale? Que se recupere Burillo, sí. Manolo, recupérate, que mañana queremos hablar contigo sobre Ducati, sobre cómo has visto la presentación y sobre tu equipo, Manolo, tus novedades para el 25, que la gente quiere saber qué haces por ahí todavía, Manolo. Tantos años en el paddock y ahí sigues luchando con equipos ahora más amateurs, pero mola. Así que nada, chicos, gracias a todos por estar en el directo, son los mejores, lo sabéis, y... mañana supongo que la resaca de la presentación, ¿vale? Así que nada, sed buenos y no me des presión a Marc y a Pecco, que ya bastante presión tienen los dos, ¿de acuerdo? ¡Chao!